Bueno, yo siempre les pregunto, ¿qué les da miedo de Venezuela, verdad? Y lo primero que me dicen es ataques a medios de comunicación, ataques a otros líderes políticos, ataques a empresarios. ¿Hay una disposición de nuestra parte de asumir una candidatura presidencial? Sí hay una disposición de asumirla. Era una descoordinación total esa fracción. Era, vamos a ver, habían cosas completamente irónicas. Saludos suscriptores de Nación.com y de Revista Dominical, es un gusto saludarlos nuevamente en la entrevista del domingo. El día de hoy tenemos en la entrevista del domingo a un diputado del Frente Amplio que ha sido sumamente mediático durante los 3 años que lleva en la Asamblea Legislativa, y es don Ariel Robles Barrantes. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Yo muy contento de poder acompañarles el día de hoy aquí en este espacio y nada, pues poder hablar un poquito más pausado. A veces un domingo por la mañana, ¿verdad? Cuando uno lee este tipo de entrevistas resulta menos, entonces muy contento de poder estar acá. Eso esperamos, don Ariel, poder hablar, como usted dice, pausado y ahondar en temas que para la población son muy interesantes. Para empezar, me gustaría aclararle a nuestros escuchas y a nuestros lectores que hoy es martes 6 de mayo, es decir, es el día después de la rendición de cuentas del discurso anual del presidente de la República ante el Congreso, y me gustaría conocer cómo valora usted el discurso que dio el día de ayer el presidente Rodrigo Chávez. Sí, bueno, para empezar así con un poquito de picante, ¿verdad? Entonces yo diría que lo primero es que evidentemente fue un discurso, ¿verdad? Que no estuvo basado nunca en los hechos, porque yo creo que este gobierno, si algo tiene dificultades, es por demostrar qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Por ratos a mí me pareció una puesta en escena bastante interesante, casi jocosa, ¿verdad? A pesar de que es una cosa como seria, el cinismo al que se lleva, ¿verdad? Muchas veces, que es característica común de gobiernos populistas, ¿verdad? Cuando se adjudican cosas que no les corresponde, cuando blofean con temas que no deberían, ¿verdad? O cuando hacen ataques a la institucionalidad. Uno ve que todo lo que pasó ayer tiene un poquito de ingredientes de toda esa fórmula populista que ha venido tomando fuerza en toda Latinoamérica y el mundo, y que ayer fue una obra más de eso, ¿verdad? El adjudicarse obras, solo por poner ejemplos, como el hospital en Punta Arenas, que tiene prácticamente 3 administraciones del que se estaba construyendo, Circunvalación, que es un esfuerzo del Estado, y que vamos a ver, inauguraron aquí en Guadalupe una parte de la rotonda ahí que esto es como jugar bueno, yo no sé si la gente habrá jugado, pero como jugar Crash o Super Mario, ¿verdad? Cada día que usted pasa por ahí tiene que ver cuál es el nuevo reto, ¿verdad? De ver por dónde pasa, o qué se brinca, o qué están pintando, o qué agregaron, porque la inauguraron sin que estuviera terminada. O incluso el presidente ayer literal dijo que que habían terminado la ruta 32, y la foto que ponen es la del Surquí, ¿verdad? Entonces ¿de quién se puede creer que el presidente haya terminado el Surquí? A un paso estuvo de decir que había fundado el Mall San Pedro. Es una cosa irónica, ¿verdad? Es realmente irónico lo que pasó. Es la primera vez que un periodista habla más que el presidente en su informe, es decir, fueron puros videos, ¿verdad? Eran video tras video tras video de cosas que se habían hecho, y nada, es irónico por ratos, ¿verdad? Irónico pensar que tan mal que le cae a don Rodrigo Chávez Ignacio Santos, y terminó yendo a su informe presidencial a copiar el estilo de Ignacio Santos en una editorial de una televisión, ¿verdad? Y entonces, yo creo que ironía es la palabra que resume lo que ayer pasó, pero que no es nada que desentone con el estilo que ha tenido el gobierno en los últimos 3 años, y serán los últimos 4 años, yo creo que lo mismo, un estilo en el que prácticamente juega con la inteligencia de las personas. Claro, además, don Ariel, nos gustaría contextualizar a nuestros escuchas y a nuestros lectores en que usted es un diputado que tiene 33 años, es oriundo de Pérez Celedón, y ahí usted fue regidor durante 2 años, entre 2020 y 2022, hasta que dejó ese cargo para asumir como diputado de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Me pregunto, Ariel, usted desde que pensó en asumir ese cargo, desde que se dio cuenta que iba a ser diputado, ¿lo hizo con la clara intención de ser un diputado mediático, beligerante, o eso fue una cuestión involuntaria? ¿Cómo se gestó eso? Vieras que eso es una cosa que la hemos hablado incluso en mi familia, ¿verdad? Porque
meterse en política pareciera que es solamente una cosa que pasa por lo individual y realmente no es así. Realmente usted pone la cara, pero hay unas implicaciones, ¿verdad? En toda la colectividad que gira en torno a usted como sujeto, ¿verdad? Que son innegables, ¿verdad? Entonces mi familia ya ha vivido conmigo todo este proceso de la diputación y las personas cercanas o los grupos con los que hemos trabajado, y una cosa que nos llamaba la atención es que nunca esperamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nunca esperamos llegar a ser diputados o diputadas, yo diría que incluso como fracción podríamos decirlo, y que íbamos a enfrentar los grados de autoritarismo, de ataques, de polarización que hemos estado viviendo. Es decir, ha sido completamente inesperado. En algún momento incluso yo lo pensé, ¿en qué momento tengo que estar escuchando al presidente, digamos, o a doña Pilar tan efusivamente, ¿verdad? Un poco confrontados con nosotros y nosotras? Yo jamás me pensé que Pilar Cisneros iba a ser lo que ella es hoy, ¿verdad? Pensé que más bien íbamos a llegar a denunciar juntos la corrupción. Yo jamás me la imaginé como escudera de la corrupción, ¿verdad? En ningún escenario analítico, político, social, de una persona que venía de verla en la televisión prácticamente parte importante de su vida, jamás me imaginé que estaba tan requete engañado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si la comunicación puede engañar, yo fui presa de eso, pero en lo que pensaba que era esta señora, no me imaginé jamás que íbamos a tener este rol, que íbamos a tener que asumir este proceso, y también un poco nos fuimos moviendo empujados por el contexto, ¿verdad? Tuvimos que empezar a usar estrategias de comunicación por medio de nuestras redes sociales, cosa que no pensábamos hacer de antes, ¿verdad? Lo tuvimos que hacer porque la enorme confusión, desinformación, noticias falsas que giraban en torno a redes sociales nos obligó a decirte, y también tenemos algo que decir, tenemos nuestra verdad para que las personas puedan contrarrestar nuestra opinión con la de otros y sacar sus propias conclusiones. Entonces, realmente fue una cosa inesperada para todas las personas, para mi familia. Sí tengo que decir que hay características particulares de nuestra diputación que ya son como el estilo, es decir, cuando estuvimos en la regiduría en Pérez de León, denunciamos 4 o 5 veces la administración municipal del Partido Unidad Social Cristiana por temas de corrupción. Y bueno, eso, denunciar corrupción no es algo que pase solamente ahorita en esta diputación, porque es Rodrigo Chávez, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Claro, además, si algo tiene la fracción del Frente Amplio para propios y extraños, para detractores o para las personas afines, es que es una fracción que tiene unos proyectos claros, una línea clara y que se sabe qué es lo que va a llegar a impulsar y lo que no va a llegar a impulsar. De esos proyectos claros que ustedes se plantearon desde 2022, ¿hay alguno que hayan tenido que renunciar? ¿Han podido impulsar todos? Es decir, en retrospectiva, ¿cómo ven ese tema de los proyectos que se plantearon en ese momento? Bueno, lo primero es que ciertamente el rol que ha tenido la fracción por ratos ha sido la de portero, ¿verdad? Hay dos características particulares en esta Asamblea Legislativa y el gobierno de turno. Ustedes recordarán que cuando quedó electa la Asamblea Legislativa, muchos de los titulares de medios de comunicación y editoriales de diferentes medios de comunicación de diferente índole dijeron que estábamos enfrentando la agenda de la Asamblea Legislativa más de derecha, digamos, de la historia costarricense reciente, ¿verdad? Y entonces uno diría, qué raro, ¿por qué si era tan de derecha no lograron cosas? Yo creo que hay un elemento importante y es que el gobierno no tuvo capacidad de diálogo, ¿verdad? El gobierno no tuvo capacidad para aglomerar, digamos, las diferentes posiciones de las fracciones y meterlas en una agenda, y eso le facilitó, digamos, el trabajo a fracciones como la del Frente Amplio, en el sentido que si es una fracción estudiosa, si es una fracción disciplinada, si es una fracción unida, ¿verdad? Que en ese contexto todo esto es complejo, es difícil, pero si lográbamos ese liderazgo colectivo de una fuerza política con una claridad ideológica, a pesar de que estábamos en franca minoría, podíamos incidir más. Entonces, por ratos nos tocó ser muy de porteros, ¿verdad? Defendiendo la institucionalidad que la Caja, denunciando chorizos como el del BCIE, como el de Gandoca Manzanillo, como tantos que han salido, ¿verdad?
Y eso ha hecho que la discusión política pasa por prácticamente estar defendiendo el Estado social de derecho, producto de las reformas liberales del siglo pasado y producto de los acuerdos de la socialdemocracia y del socialismo a la tica y del social cristianismo. Nos ha tocado estar defendiendo eso. Entonces, los avances en iniciativas y proyectos de una agenda particular que llevábamos, por ratos han tenido que pasar al segundo plano a pesar de que se han logrado cambios importantes. Hay cosas en las que definitivamente que son luchas que seguimos dando y que hemos planteado sobre la mesa, pero que hemos encontrado que hay poco asidero, poco apoyo. Casi que todas las temáticas ambientales realmente se han tenido que no hemos logrado, digamos, empujarlas. Queríamos aprobar el acuerdo de Escazú, no se pudo, ¿verdad? En el primer año lo asesinaron ahí en la puerta, ¿verdad? Estuvo unificados, ahí sí que todas las otras fracciones. En temas de derechos humanos también ha sido difícil que avancen. Hablar de reformas puntuales en materia laboral, inspección laboral, por ejemplo, que era un tema que queríamos impulsar, prácticamente ha sido muy poco el avance que se ha logrado debido a que hay poco interés incluso en el gobierno de convocarlo. Es curioso porque se comprometen con los sectores, por ejemplo las bananeras, pero no impulsan los proyectos que deberían impulsar para poder atender a esas poblaciones. Y ese tipo de iniciativas ciertamente hemos tenido que dejarlas de lado, aunque hemos logrado, digamos, otras que ciertamente retomamos como luchas y como consignas de las personas que nos eligieron para estar acá. ¿Hay algún proyecto en particular que usted siente que lamenta no haber adelantado o impulsado tanto? ¿Alguno que le quede en el tintero? Hay dos proyectos que en realidad me parecen dolorosos que no podamos avanzar. Uno primero tiene que ver con el tema de tres, voy a decir, dos totalmente laborales, es decir, el aumento en vacaciones en Costa Rica es una necesidad urgente para la población. Costa Rica es uno de los países con menos cantidad de vacaciones, no digamos del mundo, de Latinoamérica y para peores de Centroamérica. Es decir, Panamá tiene una semana más de vacaciones que nosotros y Nicaragua también. Entonces, el aumento en las semanas de vacaciones de 2 a 3 semanas es un proyecto que se murió en la comisión, ya lo revivimos y vamos a seguir, pero sabemos que en esta asamblea hay dificultades para que avance. Sin embargo, es una lucha que debemos dar. Ese proyecto quedó en una votación dividida prácticamente 3 a 3 y eso es lamentable, doloroso. Es una deuda que existe con la población costarricense, lo mismo que es plantear la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es otra deuda que yo creo que hay con las fuerzas laborales de nuestro país y que es un avance significativo en términos de productividad y también del derecho al ocio que deben tener las personas en nuestro país, el derecho a hacer con su vida lo que quieran hacer. Son dos deudas importantes. Y una tercera es por un compromiso que habíamos llegado previo a ocupar la diputación, una cosa que teníamos clara y es tratar de regular el tema de los cobros abusivos en los créditos de las universidades privadas. Hay demasiados aumentos desproporcionados sin justificación alguna. Un día para usted respira prácticamente adentro de la universidad y ya están facturándola ahí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de temas nosotros creíamos que se debería regular más, que el CONESUB debía asumir un rol más vamos a ver, si quieren aumentar una tarifa, que lo hagan, pero que justifiquen por qué se está aumentando ese cobro, y eso podría ayudar a que los estudiantes tuvieran un mejor acceso a la educación, que finalmente la educación privada es utilizada en universidades por muchísimas personas, cuyos salarios, por ejemplo, porque la mayoría trabaja y estudia, y esos salarios no aumentan, pero los costos universitarios van aumentando de manera desproporcional. Esas son tres deudas que a título personal, ¿verdad? Y del despacho quedan, y que vamos a seguir este año, que falta, pero que sabemos que es también en el ambiente que estábamos dentro de la Asamblea Legislativa era difícil. Don Ariel, ¿se podría decir que su labor fiscalizadora, la que hizo en el Congreso, pudo haberlo distraído del esfuerzo necesario para impulsar esos proyectos? Es decir, es posible que sus esfuerzos centrados más en la fiscalización pudieran haber un poco damnificado el avance de esos proyectos. Pienso que sí. Yo realmente creo que vamos a ver, como seres humanos somos de recursos limitados, ¿verdad? Nuestro despacho
tomó como una consigna y una idea ante la colectividad, ante la sociedad costarricense, en el que se volvió prácticamente como una sucursal de la fiscalía, ¿verdad? Entonces, todas las personas de funcionarias públicas, luchas ambientales particularmente, tuvimos que llegar a un punto en que hoy hay una lista de espera para atender múltiples causas ambientales que hemos denunciado y que el despacho no alcanza para denunciar. Nuestro despacho, después nos empujaron mucho ahí, el gobierno no nos contesta oficios. O sea, a mí la única forma en el despacho que el gobierno me conteste un oficio es mediante recurso de amparo. Es por eso que esto es una cosa que yo creo que nunca he dicho en un medio de comunicación, pero el despacho ha tenido todas las personas de mi despacho presentan recursos de amparo, ¿verdad? Hasta la compañera que hace servicios secretariales ya está capacitada para hacer recursos de amparo. Entonces, el despacho ha presentado más o menos 300 o 400 recursos de amparo en este tiempo. Eso es completamente irracional, digamos, para acceder a la información. Entonces hemos tenido que enfrentar esa confrontación, ese rol fiscalizador de control político y como una parte importante de la agenda. Sin embargo, hemos logrado que se aprueben proyectos y cambios e iniciativas que nos alegran y que estamos muy orgullosos de poder avanzar en esas cosas. Pero ciertamente yo creo que si no tuviéramos que haber un gobierno que nos pusiera tanto trabajo en materia de fiscalización y en materia de control político, pues claro que habría más tiempo para poder pensar. Es una lástima, digamos, especialmente, y es una cosa que yo lo digo en múltiples espacios porque asumo la política así, ¿verdad? Yo creo que la política no es de personas perfectas, o no creo que la política debería presentarse como los políticos superhéroes que hemos estado acostumbrados a ver, que se lo saben todo y que de todo hablan. Creo en nuestra generación particularmente habría que cambiar las formas de la política. Y una cosa que digo mucho es que yo lamento profundamente y me duele, me parece doloroso, que tuve que llegar a la Asamblea Legislativa a defender la Costa Rica que tenemos, no a trabajar por la Costa Rica que soñamos, ¿verdad? Pero las circunstancias nos empujaron ahí, las coyunturas son así y también se pudo optar por otra cosa, pero a ver, en un momento histórico como el que estamos, tal vez suene incomprensible ahorita, pero sé que en el futuro se podrá entender con mayor claridad. En un gobierno como el que estamos o en un momento histórico como el que estamos, en que el autoritarismo es hoy semillero que va a crecer y podría crecer, no queríamos quedar en la historia como quienes guardamos silencio por miedo, sino como voces que fueron de alerta ante eso y que estuvimos aquí diciendo algo está mal, sin importar a quienes golpearan, digamos, decir que algo estaba mal y que en el futuro podamos volver al pasado y decir, mire, yo veo para atrás y lo advertimos en su momento, ¿verdad? ¿Qué le respondería usted a las personas que consideran que por usted estar peleando o por tomar protagonismo fue que dejó de apadrinar esos proyectos? Es decir, las personas que consideran que usted más bien tomó demasiado protagonismo en esa lucha, ¿qué les respondería usted a los que opinen eso? Sí, bueno, creo que igual hay cosas que sí es importante decir. Todos los proyectos que hemos presentado los hemos asumido con el trabajo hasta el final, ¿verdad? Hay cosas de negociación política que simplemente no están a coyuntura para que se aprueben, ¿verdad? No, voy a poner un par de ejemplos, ¿verdad? Hay proyectos que logramos presentar desde el inicio y que las fracciones legislativas, aunque parecieran aliadas en términos de oposición, no quiere decir que estén de acuerdo con esos proyectos o hay que convencerlas y por más que usted insista, invierta horas, no lo logra. Dos ejemplos, para que se apruebe un proyecto se necesitan dos elementos importantes. Uno, un acuerdo político y lo dos, una coyuntura idónea, ¿verdad? Esa es mi conclusión después de este tiempo. A veces usted tiene el acuerdo político pero no tiene la coyuntura idónea, a veces tiene la coyuntura idónea pero no tiene el acuerdo político, se tienen que sumar ambos elementos. Presentamos proyectos que ahí estaban quietos, ¿verdad? Trabados, no se movían, pero bueno, vino una coyuntura y logramos moverlos para que se aprobaran. Dos ejemplos puntuales. Presentamos un proyecto desde el despacho para que se aprobara el tema de la votación pública dentro de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la elección, por ejemplo, cuando estaba en medio de la elección de la Fiscalía General, que no se lograba porque el voto es secreto, nadie sabía por quién votaba qué.
Entonces presentamos ese proyecto y gracias a esa coyuntura se logró aprobar. Pero estoy seguro que si lo hubiéramos presentado en otro momento, muy posiblemente de los mismos magistrados y magistradas harían todo el lobby para que el proyecto no avanzara tan rápido. Logramos aprobar hace tan solo como un mes un proyecto para aumentar los delitos de prescripción. A ver, la prescripción de los delitos por casos de corrupción, que hoy está en 10 años en que usted sabe que, bueno, una persona podría cometer un delito de corrupción, irse del país 10 años, nunca lo denunciaron o fue denunciado y ese delito prescribe. Y entonces presentamos un proyecto para aumentar de 10 años a 30 años. Si no hubiéramos estado en esta coyuntura en la cual la corrupción es un tema de discusión importante, muy posiblemente ese proyecto hubiese sido frenado por el bipartidismo de primera entrada, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces yo creo que se necesita acuerdos y coyuntura. Hay proyectos que se presentan y que tienen toda la idoneidad, pero que no encuentran la coyuntura para aprobarse. Presentamos un proyecto para que se regulara de que no se lanzaran agroquímicos con avionetas encima de escuelas, centros de salud, ¿verdad? Porque eso pasa en lugares, pasa en San Carlos, pasa en Limón, pasan con la avioneta, ¿verdad? Rociando los agroquímicos en estos lugares sobre las bananeras, los monocultivos, y le pasan por encima de la escuela y terminan chiquitos y chiquitas intoxicados. Uno dice, eso es de sentido común, ¿verdad? Nosotros empezamos con la medida estándar internacional pidiendo que un día, ¿verdad? Alrededor de la escuela, 1000 metros, pero había tal oposición, ¿verdad? Y que entonces fuimos reduciendo hasta llegar a lo que dice el reglamento. Le dijimos, vea, para que aprueben algo, subamos el reglamento que existe hoy de aviación civil, a hacerlo ley, 150 metros, y que dentro de esos 150 metros ustedes utilicen drones de precisión. No es que no le echen a la matita de banano agroquímicos, es que no pasen avioneta porque le cae a los niños, échelos con drones de precisión. Lo rechazaron. Entonces, usted a veces puede, las personas que pueden decir, no es que tiene más visibilidad nuestro trabajo de control político por una cosa evidente, que es que esta confrontación polarizada que hay en nuestro país hace que la tensión esté ahí, pero igual hemos tratado de mover nuestra agenda legislativa, digamos, logrando aprobar más o menos 10 iniciativas, pero también hemos colaborado en varias de la fracción, y eso también existe, también se hace. Seguimos intentándolo con otros proyectos, pero a veces la coyuntura no es idónea para que se puedan aprobar, y eso hay que entenderlo como una dinámica normal de la Asamblea Legislativa. Es decir, interpreto, y usted me dice si me equivoco, que el votante, digamos, del Frente Amplio, lo que usted le pide es que entienda que a veces la coyuntura no es idónea para aprobar esos proyectos que ustedes impulsan. Es decir, que ustedes trabajan con lo que tienen en ese momento. Sí, hay coyunturas que no son idóneas, y después hay votos que no se ganan porque simplemente hay visiones contrarias completamente a las iniciativas, y también hay bloqueos. Es decir, el Frente Amplio al Frente Amplio no le convocan proyectos en extraordinarias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprobar los proyectos en ordinarias. Cuando nos han convocado un proyecto en extraordinarias, prácticamente lo celebramos en la fracción, ¿verdad? Pero hay formas de hacer bloqueos políticos, no solamente presentando mociones. El oficialismo también las utiliza. Dice, bueno, en extraordinarias no se le convocan iniciativas al Frente Amplio, ¿verdad? Perdón, extraordinarias, para aclararle a nuestros escuchas. Sí, las sesiones extraordinarias cuando el gobierno controla la agenda política, ¿verdad? El Ejecutivo. El Ejecutivo controla qué proyectos se discuten en la Asamblea. Esos son periodos de 3 meses que se tienen en la Asamblea Legislativa. En esos momentos el gobierno es el que le dice a los diputados, vean, chiquitos y chiquitas, ustedes no van a hablar de esto, esto y esto, usted va a hablar de esto, esto y esto. Y en esos momentos el gobierno no convoca proyectos del Frente Amplio, como un poco en esta confrontación que nos tenemos. Cosa ilógica, voy a decir, porque ¿cómo hace usted que una fracción se calme si no tienen proyectos convocados que les despierte interés para avanzar en la agenda política? Pero bueno, es una estrategia que utilizan. Evidentemente, algo que ha captado muchos reflectores como parte del control político que usted mencionaba antes, que capta muchos reflectores, es la tensa relación que ha habido obviamente entre usted y la diputada Pilar Cisneros, la jefa de fracción del oficialismo. Para usted, ¿qué representa doña Pilar Cisneros y su trabajo? No como persona, sino como diputada, como política, que es ya tras 3 años de ser diputada, es una política de Costa Rica. ¿Qué representa doña Pilar para usted como posición?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, primero que, como les decía, yo fui víctima del engaño, digamos, realmente. Pensé que iba a ser algo diferente. En su momento, cuando la fracción hizo un análisis de con quiénes íbamos a compartir la Asamblea Legislativa, consideramos que ella iba a ser una persona totalmente independiente, ¿verdad? Y que iba a ser muy dura con temas de corrupción independientemente de cuál fuera el gobierno. Y nos equivocamos, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces pensamos que iba a ser nuestra aliada en las luchas en contra de casos de corrupción y irregularidades en la gestión del Estado y demás, pero ahí nos equivocamos completamente, ¿verdad? Es selectiva su lucha contra la corrupción. Coincidimos en que el bipartidismo fue corrupto, coincidimos en que hay municipalidades corruptas, coincidimos en que hay corrupción en diferentes instituciones autónomas, pero todo lo que tiene que ver con el gobierno para ella es perfección absoluta, ¿verdad? A pesar de que estén haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Que se ha criticado en el pasado. Yo creo que como diputada voy a hablar estrictamente sobre el ejercicio de sus funciones. Vamos a ver, para ser diputados y diputadas hay que tener diferentes trabajos. Una, trabajo de acercamiento a las comunidades territorial. Muchos diputados y diputadas visitan las comunidades para escuchar cuáles son sus problemas. Un segundo trabajo que hacemos es presentar proyectos de ley, ¿verdad? Y aprobar proyectos de ley. Y un tercer trabajo que hacemos es el control político, ¿verdad? Investigar para denunciar casos de corrupción. ¿Qué de esas tres cosas hace ella como diputada? Visita territorial no hace, porque no hace. Presentar proyectos de ley, yo creo que tampoco, ¿verdad? Entonces, como presentar 3 proyectos de ley en 4 años, realmente es una cosa vergonzosa. Es más, habría que revisar cuántos diputados de la República han hecho eso, en no este periodo, en el pasado, ¿verdad? Y lo tercero, que es el control político, realmente lo que ella hace, yo no sé si sea tanto control político, con contadas excepciones, sino es replicar lo que el gobierno quiere que se diga, ¿verdad? Entonces ella como una persona con incidencia, producto de su trabajo de años en espacios de su imagen construida en los grandes medios de comunicación de nuestro país, producto de esa plataforma que le construyeron ahí, ella, esa legitimidad que ha tenido o tenía, cada vez menor, porque una cosa era la señora periodista y otra cosa es la señora después de 3 años de ser diputada, eso ella, vamos a ver, lo que hace es utilizarlo, lo utilizan como un recurso del gobierno para posicionar lo que quieren decir, como una narrativa que quieren decir ante la opinión pública. Entonces, creo que eso ha sido la concentración de su trabajo. Yo realmente no sé qué va. Es cierto que llega muy temprano, yo también llego temprano a la Asamblea Legislativa y siempre que llego ya está el carro de ella ahí. Es una señora que va desde muy temprano. No sé qué hace tantas horas en la Asamblea Legislativa. Realmente la duda que tengo es si estará trabajando en cosas de la Asamblea Legislativa, porque el producto de su trabajo es muy poco. Realmente como diputada su gestión es muy, muy limitada y tiene, a mí me parece un gran error, que es que ella es la jefe de fracción del oficialismo, personaliza todos los problemas, no le habla a 15 diputados y diputadas más o menos, y entonces cómo aprueba usted proyectos de ley, cómo negocia, cómo usa, digamos, su puesto en una fracción oficialista, pero que no es la más grande de la Asamblea, para llegar a acuerdos en beneficio de la población si usted no le habla a las personas. No se puede hacer política sin hablarle a quienes piensan diferente. Entonces, finalmente, creo que su función ha sido esa. En lo que sí es bastante exitosa es en el ataque a la institucionalidad, a la democracia costarricense, a ver por encima del hombro el resto. Hay una diferencia enorme entre ella y yo, por decir algo, porque yo la veo a ella y la reconozco como representante de un sector de la población costarricense. Yo creo en la legitimidad de lo que ella representa en esa curul que ella tiene, porque sé que representa una parte de la población costarricense a la que yo le tengo que ver a los ojos y tengo que respetar aunque no coincida con ella. Pero de vuelta ella no ve en mí o en nuestra fracción personas que también representamos un sector de la población costarricense, un sector que existe en nuestra sociedad, que no lo podemos invisibilizar, no lo van a poder borrar, aunque quieran borrarnos, no pueden, existimos, y que lo que nos merecemos de parte de estas personas es que nos vean a los ojos también con el mismo respeto, con lo mismo.
y que tan válida es su presencia en esa asamblea legislativa como nuestra presencia, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia sustancial de las formas en las que vemos la política. Entiendo. Don Ariel, ustedes en 2014, el Frente Amplio, llegaron a tener la mayor cantidad de diputados que han tenido, que fueron 9 diputados en la Asamblea Legislativa, y en las elecciones de 2018 cayeron a tan solo 1, en esa ocasión don José María Villalta. ¿Qué considera usted que les castigó la población en ese momento para quitarles 8 diputados? ¿Se corrigió ese error que les castigó la población? Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece que fue una lectura correcta de las personas, es decir, fue una fracción que a pesar de que tuvo sus aciertos, ¿verdad? Y que habían diputaciones que lo hacían bien, ¿verdad? Que Gardo Araya, que Patricia Mora lo hacían bien en su trabajo, ¿verdad? O eran personas con una alta participación, era una descoordinación total esa fracción. Era, vamos a ver, habían cosas completamente irónicas, ¿verdad? El otro día recordaban de que en un 1 de mayo por esas divisiones y esas rencillas, esas dificultades que tenían, contribuyeron a que quedara electo de un señor ahí en la Asamblea Legislativa que yo mejor ni quiero recordar de esos momentos tan trágicos y tristes que vivimos. Yo era parte de la juventud del Frente Amplio con enormes críticas a esa fracción legislativa y a ese tipo de decisiones. Perdón, para recordarle a nuestros escuchas, era don Gustavo Ramírez, que era del sector religioso, digamos. Completamente, del sector ultraconservador de la Asamblea, que queda electo por votos nulos del Frente Amplio. Pero bueno, ese tipo de cosas yo creo que, como les decía hace un rato, si vamos a cambiar la política, tiene que pasar por la autocrítica, ¿no? Si usted no ejerce autocrítica, no está haciendo nada. Hay partidos que, por ejemplo, desaparecieron hoy, ¿verdad? Y van a poner de candidata o candidato a la presidencia la principal figura, digamos, de ese gobierno, al lado el esposo o la esposa de ese gobierno. ¿Qué autocrítica está pasando por ahí? El Frente Amplio tuvo que hacer un ejercicio serio de autocrítica, ¿verdad? De entender que cometimos errores, de entender que tenía razón la gente cuando se enojó en haber votado por esa fracción legislativa y que después dijera, no, es que lo hicieron mal, no voy a votar por ellos y ellas, y que hay que asumir todas esas críticas como válidas, errores válidos y cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tratamos de hacer en este otro periodo? Bueno, disciplina, unión, liderazgos más colectivos, también abrirle espacio a la gente joven del partido, que es una generación de cambio, ¿verdad? Y hemos tratado de demostrar con hechos, ¿verdad? Y con trabajo, de que aprendimos que habíamos cometido un error, que lo aceptamos, que cometimos un error en el pasado y que bueno, tratamos de rectificar ese error en este proceso legislativo. No quiero decir que esta fracción sea perfecta y que está lejano de serla, es decir, es trabajo de seres humanos completamente imperfecto, pero que sí que hemos tratado de plantearnos como con seriedad, digamos, un trabajo responsable, cosa que, al decir verdad, mucha gente ni se lo esperaba, porque también cargábamos con la idea de que era una fracción joven y que las personas jóvenes, mira, es que usted tiene en su currículum, no tiene esto, no tiene lo otro, ¿verdad? Como un cuestionamiento válido hacia la juventud, que también lo tomamos y que lo traíamos encima. Pero creo que al día de hoy, independientemente, como hace un rato usted lo decía, Roger, propios y extraños, digamos, podrían reconocer que en la fracción del Frente Amplio ha existido una fracción de trabajo, y esto hasta el gobierno mismo lo podría decir. Y bueno, eso es prueba o producto de que sí interiorizamos los errores que cometimos en el 2014-2018. Además, como todo partido, Ariel, el Frente Amplio tiene corrientes ideológicas dentro del partido, ¿verdad? Eso es común y normal, en especial en partidos consolidados. ¿Cuáles diría usted que son las corrientes ideológicas más comunes hoy? Porque evidentemente la fracción que tuvo el Frente Amplio en 2014 es muy diferente ideológicamente a la que tienen hoy. Entonces, ¿cuáles son esas corrientes ideológicas que coinciden dentro del partido? Hay una diversidad porque es el Frente Amplio, ¿verdad? Los Frente Amplios construidos en Latinoamérica han tenido diferentes sensibilidades de diferentes sectores, y hay, a ver, de todos esos esfuerzos políticos, de todas esas visiones políticas, en Costa Rica hay diferentes tendencias, digamos, dentro del Frente Amplio, todas muy respetables, ¿verdad? Lo que sí es evidente es que la fracción es un poco el reflejo de cómo está
consolidado hoy el Frente Amplio, es decir, en su base interna. Creo que hay una nueva forma de hacer política desde la izquierda, ¿verdad? En toda Latinoamérica y también en el Frente Amplio. Y bueno, yo creo que un poco la política representa esas transformaciones. Esto como a título personal, yo sí creo que la política representa transformaciones, que no puede estar estática en el tiempo y que ante un nuevo despertar de la derecha en el mundo, ¿verdad? Con nuevos discursos como los que estamos viendo de Milei en Argentina, como Bukele en El Salvador, ante ese nuevo músculo de derecha, como el que creo que tiene don Rodrigo Chávez un poco acá con sus posiciones muy autoritarias, creo que la receta no puede ser la lógica del siglo pasado, ¿verdad? Hay que actualizar también las formas en las que la izquierda hace política, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es un poco la tónica que tiene el partido actualmente y que yo esperaría, ¿verdad?, que siga por ese camino. Ahora que usted decía, además que hay que actualizar la forma en que la izquierda hace política, ¿qué tipo de partido es el Frente Amplio? ¿Cómo podría categorizarse? ¿Es de izquierda, es progresista, es socialista, es comunista? ¿Cuál podría ser un adjetivo que se le puede poner? Sí, bueno, dentro de sus principios, el partido abraza los principios del socialismo costarricense, ¿verdad?, que ha existido desde siempre, no es nada ajeno ni nada que haya sido de extrañar. Y realmente retoma, digamos, esas causas sociales. Es un partido democrático, pacifista, ecologista, feminista, y dentro de ese entorno es que se mueve, ¿verdad? De hecho, usted puede ver que en su integración hacia adentro, digamos, están estas colectividades del sector ambientalista, el sector feminista, el sector cultura, ¿verdad? Y todas esas convivencias, eso siguen marcadas en el respeto absoluto de un Estado social de derecho y de la democracia costarricense, ¿verdad? Entonces, cosa que lo hemos demostrado también en la fracción en la práctica, ¿verdad? Vamos a ver, nos tocó en esta legislación salir a hablar en defensa de actores que nos habían criticado toda la vida. Y vea dónde estoy yo hoy. No nos tocó en algún momento de, por ejemplo, hablar de que lo que estaba pasando en Parque Viva era un ataque claro a la libertad de prensa, a la libertad a la crítica. Y entonces yo creo que esas son muestras de que hay una madurez, digamos, en el Frente Amplio, de entender que hoy los tiempos nos dicen que si un partido quiere gobernar, ¿verdad?, debe entender plenamente la dinámica en la que se encuentra y que es muy importante la defensa de una institucionalidad robusta en servicio de la gente, por supuesto, pero también de entender esos frenos y contrapesos necesarios en una sociedad democrática. Es decir, esa divergencia, por decirlo así, podría ser síntomas de un partido consolidado, un partido grande, digamos, después de tantos años de existir. Sí, yo creo que ya, como dicen algunas personas del partido, ya el Frente Amplio ya no es que está gateando, digamos, ya aprendió, ya tiene cédula, ya tiene mayoría de edad, de verdad, en sus 20 años de existir, 2 décadas en las que hemos tenido una participación permanente en la Asamblea Legislativa, al menos con una diputación. Hay que recordar que el Frente Amplio es la tercera fuerza política con mayor tiempo, digamos, o presencia en la Asamblea Legislativa. Creo que el Frente Amplio hoy tiene el reto de plantearse, ya sea como partido solo o en una coalición, el reto de presentarse a la ciudadanía como un partido preparado para gobernar. Y este tipo de discusiones y diferencias que se puedan generar a lo interno, vieras que creo que hay que asumirlas con la completa normalidad de un partido político con una amplitud más grande y que tiene esas discusiones internas, ¿verdad? Lo que sí es que por el fondo, como lo decía, en nuestros principios democráticos de defensa de la institucionalidad, de defensa de la salud pública, la educación pública, de un desarrollo equilibrado con el ambiente, todos esos principios básicos los coincidimos, digamos, en su totalidad dentro de la Asamblea Legislativa y en el partido. Dentro del partido, además, es evidente que hay una representación de una, digamos que de una izquierda más tradicional, más de la que tenía el Frente Amplio en sus inicios. Evidentemente, por ejemplo, una de las personas dentro de la bancada que representa esa divergencia ideológica es doña Rocío Alfaro, que ha votado varias veces de forma diferente al resto de la bancada. Eso es perfectamente constatable, ¿verdad? Incluso en enero de este año la FEUCR criticó que la diputada Alfaro no votara en contra de la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Usted, por ejemplo, sí ha condenado la dictadura de Venezuela abiertamente.
es, por ejemplo, Rocío Alfaro, representante de esas divergencias ideológicas dentro del partido, por ejemplo, de esa izquierda de otro tipo, digamos, de esa variedad, digamos, que puede haber dentro de la organización. Yo creo que es una compañera que representa un sector del partido. Me parece que es algo evidente y que es completamente también, en nuestro caso, respetable su posición. Y es, a ver, como que también creemos que es parte importante hacer visible esas posiciones que tenemos y que podemos contener en una fracción política y que es parte del diálogo que tenemos, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, he sido muy firme en decir que no legitimo, digamos, de ninguna forma las elecciones que se puedan dar en Venezuela, en Nicaragua o en ningún otro país. También, como le digo a alguna gente que me dice, yo no quiero, no, yo creo que yo estoy un poco acostumbrado, digamos, en todo este tiempo de militancia en el partido, en que en algún espacio me pregunten de Venezuela, ¿verdad? No, nunca es una pregunta excepcional, ¿verdad? Pero sí, hay una cosa que reflexionar sobre lo que está pasando, y se lo he dicho mucho a algunas personas que me dicen, es que el Frente Amplio, no, porque lo de Venezuela y no sé qué. Bueno, yo siempre les pregunto, ¿qué les da miedo de Venezuela, verdad? Y lo primero que me dicen es ataques a medios de comunicación, ataques a otros líderes políticos, ataques a empresarios. Esas tres cosas no las está haciendo Rodrigo Chávez en Costa Rica, ¿verdad? Esas tres cosas no las está haciendo Rodrigo Chávez. Y cuando atacaron medios de comunicación, ¿cuál fue el partido completo, verdad? Los 6 compañeros y compañeras de fracción que levantaron la voz. Cuando tocaron medios empresarios, ¿cuál fue el partido completo que levantó la voz? Incluso cuando otros guardaban silencio, ¿verdad? Incluso cuando los liberales estaban completamente callados en la Asamblea Legislativa. Fue el Frente Amplio el que levantó la voz ante eso. Entonces, los temores de qué puedan pasar en Costa Rica tiene que seguir su propia historia como siempre lo ha hecho, y a la herencia política que tenemos, las 6 personas que estamos en la Asamblea Legislativa, ha sido defensa íntegra de la democracia, aunque perdamos todas las elecciones, pero de la democracia para que se consolide en ese marco donde sea posible vivir, porque tenemos claro que el día que el autoritarismo gane en este país o haya tendencias hacia una dictadura, vendrán también por nosotros, ¿verdad? Vendrán también por personas que hemos ejercido la crítica o que no asumimos nuestra actuación política desde el silencio. Y en esta última parte de la entrevista, don Ariel, me gustaría consultarle, porque hace apenas 2 semanas el Frente Amplio aceptó la propuesta programática que puso en la mesa el movimiento Agenda Viva, y incluso el Frente Amplio motivó a buscar alianzas con otros partidos políticos, ¿verdad? Me gustaría consultarle qué es lo que les llamó la atención o qué esperan lograr, digamos, de conversar tanto con la alianza Agenda Viva, digamos, como con los otros partidos que puedan sentarse a hablar con ustedes. Sí, lo primero es que creo que estamos en una coyuntura idónea para que se abra ese marco de discusión. Vamos a ver, creemos que Costa Rica está urgida de que se le hable desde una mirada política en la que se centren sobre la discusión, las propuestas, el diálogo, la necesidad de atender con urgencia los problemas que está viviendo el país. Y tenemos un poco el temor, al menos, de ver que pareciera que las últimas elecciones, al menos las últimas 3 elecciones, han sido llevado del electorado, ¿verdad?, a que tiene que votar por este en contra de este, ¿verdad? Votaciones en contra, es decir, ahí lo que menos importa son las ideas. Votemos por Carlos Alvarado para que no llegue Fabricio Alvarado, votemos por ahora Rodrigo Chávez para que no llegue José María Figueres. Entonces, como que la tónica se vuelve, mira, hay que votar en contra de, no hay una discusión sobre propuestas, no hay una discusión sobre cuál es el Estado que soñamos, y creemos que al electorado se le está quitando la posibilidad de que sueñe con el futuro de Costa Rica, es decir, qué es lo que queremos como país. Y nuevamente eso es un tema muy generacional. A mí, como persona joven, ¿verdad?, que cada vez ya menos joven, ¿verdad?, y cada año en la asamblea golpea más duro, pero a mí me preocupa, es decir, el país para donde vamos, ¿verdad?, especialmente para mi generación. No es posible que tengamos trabajos tan indignos, no es posible que nos sometan a que estemos metidos en una presa 2 horas de nuestras vidas, que ya uno haciendo la matemática equivalen casi a 22 días de un mes, ¿verdad?, de un año, 22 días de un año, pues prácticamente un mes, metidos en una presa. O sea, es una cosa increíble en la gran área metropolitana, y que tras de eso, si el fin de semana digo, bueno, ya estoy cansado de presas, estoy cansado de un trabajo que no me da el salario para pagar
más que el alquiler, me vaya para la playa y me echen porque está privatizada. Entonces, realmente si ese es el país que queremos, sigamos votando entonces anti algo, en contra de. Hay que empezar a votar por el país que soñamos, por el país que queremos y por el país que aspiramos a tener. Y eso creo que vamos a una elección en la que pareciera que nuevamente será por un lado el antigobierno y por el otro lado hay un grupillo de vivos, ¿verdad?, que gobernaron mucho tiempo este país diciendo, ay, ya se olvidaron de que nosotros gobernamos, ¿verdad? Vengan, voten por nosotros, porque ahora ya, perdónenos, ya nos olvidaron que nosotros destruimos este estado por 30 años, 40 años, pero ahora tenemos idea renovada, persona renovada, y siéntese aquí, hable diferente y ya olvidémonos de que todos los que hicieron en 30 años. Rodrigo Chávez llegó a gobernar Costa Rica por culpa del bipartidismo y por culpa de gobiernos como el del PAC. Entonces, no es posible que nos vayan a plantear ahora el escenario de votemos por anti Chávez Robles o gobierno de turno porque es autoritario, o votemos en contra del bipartidismo o lo último que tuvimos. Esa dicotomía es muy peligrosa. Y cuando surge un espacio como Agenda Viva, ¿verdad?, en la que plantea de primero una idea, ¿verdad?, de cuál es el estado al que queremos encaminarnos, que plantea como ejes centrales el tema de seguridad y cómo se va a abordar, el tema ambiental y cómo se va a abordar, la crisis por el agua y cómo se va a abordar, ¿verdad? Y así se va espacio por espacio de una gran agenda política. Yo creo que lo mínimo que merece de partidos responsables que aspiren a gobernar es decir, creemos que hay que sentarnos a discutir esta base, estas ideas para poder, desde la gente sana, digamos, desde la gente buena que tiene este país, ir a una elección diciendo, mira, yo no le voy a decir a usted que vote por mí porque me opuse a Rodrigo Chávez 3 años, le estamos diciendo que vote por nosotros porque queremos gobernar para hacer esto, ¿verdad? Y eso creemos que es una oportunidad importante en esta coyuntura. ¿Quiénes son los que están liderando dentro del Frente Amplio este acercamiento, digamos, con la Alianza Agenda Viva y con otros partidos? ¿Quiénes lideran esa apertura? Prácticamente el Comité Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Y obviamente con acuerdos de la Comisión Política de nuestro partido, donde está integrada toda la diversidad del Frente Amplio en esa comisión política. Y como partido muy responsable, digamos, en la forma en que se estructura esto, hay una presencia importante del Comité Ejecutivo Nacional en esta discusión, ¿verdad? Que pasa por la presidencia del partido, doña Patricia, y también don Jonathan Acuña, que es nuestro secretario general. Especialmente ha recaído mucho el diálogo con este proceso de Agenda Viva, ha recaído mucho sobre Jonathan, que es de una persona que ya reconocida, digamos, a nivel de tanto del partido como hacia afuera, como alguien que tiene capacidad de negociación y de generar acuerdos importantes y bueno, por ahí ha pasado mucho la discusión. Esta moderación, digamos, de la posición del Frente Amplio, en especial la apertura a Agenda Viva y a otros partidos, ha generado cierta molestia, especialmente en sectores más ortodoxos, digamos, del Frente Amplio, ha generado cierta molestia. Bueno, yo he acarreado crítica, digamos, particularmente a nivel de diferentes sectores, por tener diálogos más cercanos o por creer en que uno debe apostar por eso. Pero bueno, a mí, Ariel, digamos, Robles Barrante, sentado aquí hoy, en esta coyuntura, porque a nivel personal me ha tocado vivir en carne propia, digamos, lo que ha sido el acoso, el señalamiento, la persecución a mi familia. Tengo claro de que si el chavismo sigue creciendo en este país y ese autoritarismo sigue creciendo en este país, va a ser riesgoso para muchísimas personas y que sería riesgoso para la democracia. Entonces, en esta coyuntura, yo creo que en momentos coyunturales difíciles, complejos, polarizantes, a veces hay que dar un paso, ¿verdad?, hacia un acercamiento en el cual podamos encontrarnos y que eso conlleva críticas. La gente criticó a Manuel Mora cuando en su momento tomó un acuerdo con Monseñor Sanabria y también con José Figueres y con Calderón para poder encontrar alternativas a las garantías sociales. También criticó la gente a Manuel Mora cuando se sentó y en el Ochomogo le dio la mano a José Figueres para llegar a un acuerdo que parara la guerra. Vamos a ver, creo que la posibilidad coyuntural que tengan los partidos hoy y las fuerzas y las personas que tengamos alguna incidencia de poder
establecer unos canales mínimos para poder salir del momento histórico en el que estamos, tan delicado y tan peligroso, puede acarrear críticas de algunos sectores y que son válidas esas críticas, sirven para no perder la perspectiva, pero que no podemos quedarnos estancados en que por la crítica no intentemos, ¿verdad?, un diálogo amplio para que sea una alternativa al país. Es decir, es una bronca que está dispuesta a comerse en ese sentido. Yo sí, yo sí he dicho que al menos en mi caso personal, al menos yo creo que hay que, hoy, en este momento, apostaré o pondré mi esfuerzo en sumar, no en dividir. No es una coyuntura para dividir, no es una coyuntura para golpear. Al menos, ya le digo, mi nombre o lo que sea que eso signifique o el trabajo, no lo voy a poner en un esfuerzo para dividir, sino para sumar y sumar a sectores amplios de la población costarricense. Pero sí podría confirmarnos que al menos dentro del Frente Amplio, digamos, esta mutación, este cambio, esta evolución, como usted quiera definirlo, sí genera, al menos en un sector, un poco de inconformidad. Sí pasa. Vieras que, solo para poner un par de ejemplos, digamos, en la estructura partidaria yo creo que no hay tal ruido, ¿verdad? Voy a decirlo así porque al menos lo que ha demostrado con las acciones, la estructura del partido, la simpatizancia podría ser diferente, pero al menos la estructura del partido en términos mayoritarios acordó en su congreso ideológico, que viene siendo como el lugar donde hay la mayor diversidad del partido, y encaminarnos a este tipo de esfuerzos como diálogos con otros sectores y con otros actores políticos de nuestro país. También la Asamblea Nacional ratificó esos esfuerzos y la Comisión Política y todos los órganos del partido han acordado, digamos, empujar hasta este lado de un esfuerzo de una coalición o un esfuerzo colectivo para enfrentar el siguiente proceso electoral o alianzas electorales, ¿verdad? Obviamente se necesita más de uno para poder hacerlas, entonces habrá que ver si está esa contraparte en el escenario político, ¿verdad?, nacional, ya sea desde Agenda Viva o en otro sector. Se ocupan dos partidos para hacer una coalición y es lo que se puede hacer ahorita. Pero sí he visto como en el partido, en términos generales, una disposición por esto. Obviamente que nadie piensa exactamente igual en ningún lado, por haber algunas personas que quieran seguir con el rol tradicional del partido, pero sí estoy en términos mayoritarios, ¿verdad? Hablando de discutir diría del 8 de cada 10 o el 9 de cada 10, sí hay una conciencia clara de la necesidad de llegar a un acuerdo político que nos ayude a plantearse hacia la ciudadanía como un partido que decidió dialogar desde el día 1 para llegar al poder. Se podría decir, penúltima pregunta, y voy con la última que es muy corta, pero ¿se podría decir que el Frente Amplio ha madurado y se ha vuelto un partido que representa un mayor porcentaje de la población? Lo que nos dicen las encuestas, tanto propias como otras, es que sí. Es decir, es un partido que está consolidando, digamos, un sector de la población y que está además consolidándose como partido más allá de personas, ¿verdad? Es decir, que nuestras coyunturas vayan más. Entendemos que la política pasa por las personas, eso está claro, ¿verdad? No ganó Progreso Social Democrático, ganó don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos tenido participaciones en las que José María asume una candidatura, él representa para el sector, pero este trabajo que ha venido haciendo la fracción ha sido para consolidar, ¿verdad?, que el 6%, 7% que votara en una elección por un candidato, que cada vez se consolide más como una fuerza real que vota hacia el Frente Amplio. Y yo creo que es una fuerza en crecimiento. Creo que representamos un sector importante de la población, que mucha gente joven. Es decir, todos nuestros estudios nos dicen que la gente joven, por ejemplo, es muy importante para el partido y es un poco lo que representamos también desde la fracción. Entonces, sí creemos que es un partido como con la capacidad de ir creciendo a lo largo del tiempo y seguir madurando y asumir con madurez el rol que le toca. Y la última pregunta, que es muy concisa, pero es obligatoria, que es, si usted, don Ariel, tiene planeado, ha pensado o todavía está pensando en postularse para la presidencia de la República con el Frente Amplio. Uh-huh. Bueno, yo he dicho esta es una pregunta que esquivo, ¿verdad? Normalmente, uh-huh, porque sí creo que estoy cansadísimo, pero así en nivel hartazgo,
de ver a candidatos postularse, ¿verdad? De enero diciendo yo voy a ser candidato, así yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidata, en el que pasa prácticamente por el ego, ¿verdad? O por el cálculo de hacia dónde quiero llegar. Si algo he tenido claro en este espacio, el que he podido estar en la Asamblea Legislativa, es que no tiene sentido una curul si detrás si no hay tejido social, si no hay colectividad. Entonces, hay una disposición de nuestra parte de asumir una candidatura presidencial, sí hay una disposición de asumirla, en tanto eso sea lo que un colectivo de personas, ¿verdad? Llámese Frente Amplio o otros sectores de la población costarricense con las que hemos mantenido diálogo en nuestro despacho, más allá del Frente Amplio, quieran sumar, digamos, en un esfuerzo político. Veo difícil, la verdad, de ser candidato presidencial solamente yendo, vamos a ver, desde el Frente Amplio. Yo sí creo en un esfuerzo colectivo, ¿verdad? Yo, como le decía, quiero sumarme a algo, ya sea de ser la persona que lleve el agua o jale la bandera o la que le toque ir a los debates, digamos, no importa el rol que me asignen, a algo que una fuerzas para vencer realmente el autoritarismo y gobernar. Yo vine a la política queriendo que transformáramos este país en un país más equitativo, con más justicia social, un país en el que un chiquito en Pérez de León nazca y que tenga posibilidad de ir a una educación con calidad y que si se enfermó lo atienda en un hospital con calidad y que el transporte público sea de calidad y que tenga un trabajo digno y que después las vacaciones pueda ir a pasar a la playa que quiera, que no esté privatizada. Yo vine a la política soñando con eso, ¿verdad? Y para eso se requiere gobernar y se requiere un partido que no solo se perciba como un partido que está con una representación en la Asamblea Legislativa, sino como un partido que realmente se plantea gobernar como una posibilidad. Y creo que hoy me motivaría a participar en eso, ¿verdad? No sé todavía qué vaya a pasar, pero sí en el título personal yo estaría dispuesto a asumir una candidatura presidencial si viene desde ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si conteste, pero ahí se las dejo. Excelente. Le agradezco mucho el tiempo, Ariel. No, muchas gracias. Yo muy contento de poder compartir con ustedes. Excelente. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos.